Existen varios tipos de caracoles. Uno de los dos más reconocidos como caracoles comestibles es el Elis aspersa y el Müller. El Elis aspersa, su característica es que es un caracol que se consume mucho en Francia, logra tamaños adecuados o está por alrededor de los 15, 17 gramos y es, como dicen, el plato preferido de los franceses. Existe el Müller, que es de tamaño más pequeño, que oscila máximo hacia los 10 o 12 gramos, donde más se consume es en España. Nosotros tenemos en este criadero el Elis aspersa porque es el que más productividad se tiene y más rápidamente se logra el nivel de madurez para venderlo. Hace 2 años tuvimos la inquietud por la helicicultura, que realmente es la cría del caracol de tierra, el caracol comestible. Tenemos un zoocriadero, realmente mi hija tiene un zoocriadero, mi esposo y yo lo administramos y lo organizamos. Es una cría de caracol de tierra para consumo, con el fin de y para otros mercados, mercados de exportación, mercados locales. Crédito sí es del helicicultivo, ¿no? Que hay que poner debajito así el nombre del helicicultivo, claro. O sea, producido tal y... El tema nutricional, de cómo vivir en el caso de nosotros, donde ya tenemos un sitio ubicado en esto que es en San Vicente de Ferrer, el trabajo ha sido lograr la situación climática adecuada, o sea, poner alrededor del cultivo una serie de plantas que en la humedad, que obstruyan el sol y mediante esquemas de aspersión lograr bajar y mantener la temperatura alrededor de los 24 grados cuando las épocas son calientes. Entonces nosotros utilizamos con quebrada agua y logramos producir mediante aspersión, reducir la temperatura y aumentar la humedad. Realmente la comercialización del caracol a nivel nacional es poca porque no tenemos la cultura del consumo de este tipo de alimento. Este alimento es milenario, en Europa, en Asia, en todos los países se ha consumido desde siempre. Calígula comía caracoles, pero realmente acá en esta parte del continente no. De esta parte del mundo pues no se conocía, fue traído de Europa, acá el caracol Elis aspersa, que es el que es comestible y es el que nosotros cultivamos. Entonces el mercado interno es un mercado naciente, es un mercado por explorar completamente, es crear la cultura de la alimentación con caracol, que es un tipo de molusco altamente proteínico y muy bajo en grasa, no tiene grasas malas, tiene algunas grasas, pero todas son grasas buenas para el organismo, alimentación 1A, pero además su forma de cultivo, la forma de cultivo en este tipo de cultivos cerrados nos permite cultivar gran cantidad de caracol en un espacio que realmente podríamos decir reducido para la cantidad que se puede producir. Este invernadero tiene 800 metros cuadrados y podríamos hablar de una producción de 1 tonelada mensual de caracol. Se tienen básicamente las 3 grandes fases que tiene en un helicicultivo, o sea, se tiene tanto el tema de las pies de cría, se tiene el tema de incubación y el tema de engorde en el mismo sitio. La producción de caracol en los países donde realmente se consumen en cantidades sea 1 vez al año, mientras que nosotros acá podemos tenerlos produciendo todo el año,
¿Cómo? Lógicamente creando un microclima adecuado que le permita las condiciones que él requiere, que es un 85 a un 90% de humedad y una temperatura entre 20 y 23 grados centígrados aproximadamente. Eso es lo que se hace en los invernaderos, conseguir un microclima adecuado para todas sus funciones y que ellos estén permanentemente reproduciendo, o sea, haciendo todo su ciclo. Para poder llegar a la producción de la tonelada es saber cuántos son los pies de cría que se necesitan y no irnos a los cuadros teóricos. Cuadros teóricos a usted le pueden hacer multiplicaciones muy sencillas, de que un animal se reproduce 4 veces al año, entonces si usted tiene 1000 caracoles por 4, entonces van a ser 4000 posturas, multiplicado porque cada postura tiene 100 caracolitos, entonces ahí te da un cuadro completamente teórico. Lo que nosotros hemos venido ajustando es con temas estadísticos, cómo es realmente la producción de los caracoles. Primero, no es una producción homogénea durante todo el año. Los animales tienen una característica muy especial, que aparean y no aparean con cualquier otro animal. Tienen un proceso que yo molesto y llamo de enamoramiento, que no se da en todos los animales. Entonces uno hablar de que un animal produce 4 veces o no 4 al año es completamente teórico. Es hermafrodita, entonces puede hacer o papel de hembra o macho o hacer las dos cosas. Entonces cuando aparean puede quedar uno solo o pueden quedar ambos apareados. Yo personalmente prácticamente manejo una estadística que por 1000 pies de cría que tengo 100 posturas al mes. Para lograr una producción de 1 tonelada, con toda la mortandad que tengo, debo tener aproximadamente 800 posturas al mes. O sea, uno en teoría podría hablar que uno con 9000 animales de pies de cría puede producir 1 tonelada, teniendo altibajos. O sea, nosotros tenemos meses de 1200 posturas, meses de 600 posturas y otras de 800 posturas, o sea, es muy variable. Sin embargo, el hecho de que el animal no crece homogéneamente, usted no puede decir que a los 8 meses todos los animales de una siembra tienen los 15 gramos, te da un efecto que unos quedan, otros se van y entonces puede cubrir uno aquellos huecos que pueden generar el mes que produce solamente 800 posturas versus el mes que produce 1200 posturas. Entonces ha sido un equilibrio, pero más se da, yo creo que es en cada criadero montar y medir. Fui ingeniero de sistemas en una época de su vida, medir. O sea, uno tiene que medir, sacar estadísticas, ajustar, medir, crecer, bajar, para poder llegar uno a manejar unas cifras reales. Como te digo, uno sembrar 100 caracoles y tomar conclusiones sobre el comportamiento de 9000, ese tema estadístico realmente poco funciona. Y yo creo que es uno de los aspectos importantes de hacer uno verdaderamente efectivo, lograr una producción anual, es mediante un proceso de aprendizaje, medir, contar, saber cuándo le pierden a uno, qué porcentaje se le pierde, qué no porcentaje se pierde, y subir y bajar, tema que hay que regular.
pero uno podría hablar que uno con 9.000, 10.000 pies de cría puede lograr uno producir la tonelada. Puede que busquen otro libro y le diga otras cosas si lo buscan, pero es la experiencia de acá. El tiempo de producción de un caracol lo vamos a segregar en las diferentes fases. Después de la fecundación hasta la postura de los huevos puede durar aproximadamente 15 días, que es un tiempo más teórico, más de los libros, porque pues, es muy difícil saber uno cuándo fue la fecundación y cuándo realmente fue la postura. Cada postura se habla de un promedio de 100 a 150 huevos que tiene cada postura. Y eso transcurre. Una vez los huevos llevados a la incubadora pueden durar de 15 a 20 días cuando ya eclosiona. Llamamos el proceso de eclosionar cuando el caracolito empieza a romper y se come su cáscara. El primer alimento que tiene el caracol es la cáscara. Ya después, más o menos en promedio, son 9 meses, pasando por las diferentes etapas. Es un promedio porque el caracol no es un animal que logre uno, o por lo menos no hemos alcanzado nosotros a pesar de las separaciones que hacemos por tamaño durante toda su etapa. A los 7 meses usted ya puede tener animales de 17 gramos. Y hay unos animales que pueden llegar a los 12 meses para obtener ese peso, pero en promedio estamos hablando que a los 9 meses usted ya tiene carne para exportar. Principalmente por la mañana, cuando para iniciar el trabajo, baja uno al invernadero y comienza a recoger fugas. Las fugas son caracoles que se salen dentro de estas camas hacia afuera. Entonces se recogen para evitar que se salgan más para afuera, para evitar una población fuera del invernadero. Y después seguimos con el recogimiento de cruces, que es cuando los dos animalitos están en su cúpula, y ahí nos ponemos y recogemos los muertos. Después de que se acaba con la recogida de los muertos, seguimos con la recogida de los desoves, que ya es en la reproducción, que es donde se cogen los tarrines que tienen los huevitos y se lleva al cuarto de incubación. El cultivo está dividido en la fase del engorde de mayor a menor. Está por meses. El caracol, después de estar en reproducción, que desova en el tarrín, del tarrín lo saco y lo llevo al cuarto de incubación. Ahí dura aproximadamente entre 20 a 25 días, ahí me eclosiona el huevito, de ahí ya lo saco a la cama, donde hay buen forraje, y él mientras está en el forraje, comiendo el forraje, dura por ahí aproximadamente un mes, mes y medio, pero también se le ayuda con el cuido, con el concentrado, y ahí él está más o menos en la etapa de 6 a 8 meses ya para el sacrificio, que está por ahí entre 16 a 20 gramos de peso aproximadamente. La alimentación es concentrado más y cierta lactancia de cipa. Le revolvemos una cierta cantidad de carbonato de calcio. Al bulto de 40 kilos le estamos revolviendo una cantidad de 18 kilos de carbonato de calcio. El
caracol es un animal de hábitos nocturnos. Él despierta para alimentarse y ya en el día está totalmente dormido. Un caracol en teoría podría tener hasta 4 posturas por el año. Sin embargo, nosotros, como no tenemos una forma de marcar, porque hay gente que trata de marcar el caracol cuando puso, no puso, es un tema muy laborioso. Nosotros lo estamos manejando por estadística. Nosotros, cada vez que vemos que desciende por cada cajón el número de posturas del promedio que he venido en los últimos días, cuando tiene una baja de 30%, cambiamos todo el cajón. O sea, cogemos de los animales ya que tienen todas las características de ser de pies de cría, los sacamos, los cambiamos y ponemos los que ya han sido de pie de cría para ser comercializados como carne o como para producir baba. O sea, pero en teoría, pero nosotros lo manejamos por estadísticas. Y casi hacemos un cambio total de animales cada 6 meses. En general el mercado maneja como varios productos. Todo lo que es, llamémoslo el tema de carnes, lo que llama baba de caracol, que se utiliza en todos los productos cosméticos. Y dentro del mercado de carne se tienen varios esquemas. Se vende el caracol vivo, se vende el caracol congelado. En el esquema congelado se vende con concha o sin concha. Se vende un caracol precocido, sin concha, que generalmente está en latas. Y se tiene otro producto que es un caracol con concha, pero en frascos. Es como los grandes productos. El producto que también se produce en algunos ceviches, y en el caso de Europa se producen también productos terminados, ya sea un caracol al ajillo, un caracol a la boloñesa o cualquier cosa, pero nosotros lo producimos esos caracoles. Yo les digo a mis hijos que la alimentación del futuro van a ser los moluscos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos espacio, menos tierra, menos pastos, menos agua, menos recursos. Entonces ya sabemos que levantar el ganado vacuno para comer, para la leche, resulta costoso en recursos hídricos, costoso en espacios, en pastos. Y cada vez, lógicamente, sabemos que tenemos menos de todo esto, menos de estos recursos. Mientras que los moluscos son un excelente alimento, muy sano, proteínico, y el espacio que se requiere para su masificación, para su crianza masiva, es infinitamente menos que lo que se requiere para cualquiera de las otras carnes que consumimos. Y como para allá vamos, pues de pronto yo no lo viva, pero indudablemente nuestros hijos y nuestros nietos lo van a vivir. Va a haber escasez de espacio para producir alimentos, y esta va a ser una de las soluciones, que son ambientalmente, digamos que en cuanto a espacio y recursos, excelente. El espacio también no requiere tanto espacio para producir cantidad, y es óptimo en la alimentación. Entonces, allá tendremos que llegar. Lo que reza la teoría, pues, de acuerdo a las mediciones que se han hecho, el caracol es muy rico en proteínas y sobre todo no tiene grasas. Hay mucho documento y todo eso que se habla del caracol y la carne caracol, que tiene una cantidad de efectos en la salud y como todo cura el cáncer y todo eso. Pero realmente demostrable no hay nada, realmente surge, como dicen,
del persona a persona, sus características. Pero lo más importante es que es un animal con buena cantidad de calorías y muy bajo en grasa. De los mejores logros, él está produciendo animales que por sus características de concha y belleza del producto son atractivas para el mercado.